Hay momentos en la vida en que el suelo desaparece bajo nuestros pies, cuando todo lo que creíamos estable, seguro e inquebrantable se desmorona de repente en silencio. El trabajo, que una vez definió nuestro propósito, se pierde. La relación que parecía eterna se disuelve de la noche a la mañana. El sueño que construimos durante años se derrumba bajo el peso de la decepción. En esos momentos, el tiempo se ralentiza. El ruido se desvanece. Lo que queda es una abrumadora sensación de fracaso, cruda, humillante, sin filtros. Es un sentimiento que nadie quiere afrontar, pero que todos experimentamos en algún momento. Es la caída universal, el derrumbe entre quienes creíamos ser y quienes realmente somos. La sociedad nos dice que nos levantemos rápido, que ocultemos el dolor, que sigamos adelante antes incluso de que se forme el moretón. Pero bajo la superficie, algo más profundo nos llama a detenernos, a respirar, a comprender, porque la verdad es esta. El ascenso no significa nada sin la caída. No podemos conocer la fortaleza si nunca nos hemos quebrado. No podemos conocer el coraje si nunca hemos temblado. Y no podemos descubrir nuestra verdadera esencia hasta que la máscara de perfección se haga añicos a nuestros pies. Cada persona que escucha esto tiene una historia de caída, una historia que guarda en silencio en su interior. Quizás fue un fracaso público, de esos que provocan que la gente susurre tu nombre con lástima, o quizás fue algo privado. La silenciosa desesperación de despertar cada mañana y fingir que estás bien cuando por dentro te desmoronas. La caída no es el final de la historia, aunque a menudo lo parezca. Es el capítulo que pone a prueba los límites de nuestra humanidad, donde nos topamos con la vergüenza, la decepción y la vulnerabilidad. Es donde aprendemos quiénes realmente somos cuando nadie nos ve. Lo que Brené Brown descubrió, y lo que comparte a través de su trabajo, es que levantarse con fuerza no se trata de fingir valentía. Se trata de atreverse a ser honesto. Se trata de tener el coraje de sentirlo todo, la culpa, el dolor, la confusión, sin anestesiarlo, sin huir de ello, sin disfrazarlo con una falsa fortaleza. Y si el verdadero poder no reside en quienes nunca caen, sino en quienes aprenden a levantarse de nuevo, despacio, con dificultad, pero con los ojos bien abiertos. Vivimos en una cultura que celebra las historias de éxito, pero oculta la cruda e incómoda verdad de lo que ocurre entre el fracaso y la redención. Basta con navegar por las redes sociales para ver los momentos más destacados, las victorias, las sonrisas, la perfección filtrada. Lo que no se ve son las noches en vela, las dudas, las oraciones silenciosas susurradas en la oscuridad. Nos han condicionado a creer que la lucha es debilidad, que la vulnerabilidad es peligrosa y que la valentía es ruidosa y visible. Pero la verdadera valentía, como revela Brené Brown, suele ser silenciosa. Surge en privado, en los momentos en que nadie nos anima, en los que nadie valida nuestro dolor. Se trata de levantarse tras una caída sabiendo perfectamente que podríamos volver a caer. Se trata de elegir estar presentes, incluso con el corazón aún herido. El proceso de recuperación no es lineal. No se trata de una trayectoria limpia y cinematográfica donde caemos, aprendemos y triunfamos en perfecta sincronía. Es caótico, es crudo. A veces creemos habernos levantado solo para volver a caer de una forma ligeramente distinta. A veces la lección que necesitamos se oculta en el mismo dolor que juramos no volver a enfrentar. La verdadera batalla es interna, entre la parte de nosotros que quiere permanecer insensible y la que sabe que la sanación solo llega a través de la conciencia. Y esta es la paradoja de ser humano. Anhelamos la certeza, pero el crecimiento nace de la incertidumbre. Anhelamos el control, pero la transformación comienza en el momento en que lo abandonamos. Caer nos obliga a esa rendición. Rompe la ilusión de que lo controlamos todo. Nos humilla, nos despoja, nos enfrenta a nuestros límites. Pero también abre algo sagrado, la posibilidad de volver a empezar, esta vez desde la verdad, no desde la imagen. Imaginen a un niño aprendiendo a caminar. Cada caída no se recibe con vergüenza, sino con ánimo. Aplaudimos, vitoreamos, celebramos el intento. Pero en algún punto del camino, ya adultos, dejamos de celebrar nuestros intentos y comenzamos a juzgar nuestros fracasos. Dejamos de ver la caída como parte del crecimiento y empezamos a tratarla como prueba de que no somos suficientes. Esta es la tragedia de nuestro condicionamiento. Aprendemos a ocultar las experiencias que nos hacen completos.
Para resurgir con fuerza, primero debemos desaprender esto. Debemos recuperar el derecho a caer, a fracasar, a sentir, a ser imperfectos sin abandonarnos en el proceso. Y eso comienza con un simple acto de valentía, afrontar nuestra propia historia. Cada caída encierra una historia que tememos contar, una narrativa que hemos silenciado por miedo a lo que revela sobre nosotros. Pero hasta que no la afrontemos, hasta que no la miremos sin titubear, permanecemos atrapados por ella. En el momento en que nos enfrentamos a nuestro dolor con honestidad, la historia comienza a cambiar. Este es el primer milagro silencioso, darnos cuenta de que no nos define lo que nos quebró, sino cómo elegimos afrontarlo. Piensa en las veces que has caído, en los momentos en que pensaste que nunca te recuperarías, en el dolor que te destrozó, el rechazo que te hizo dudar de tu valía, el fracaso que te hizo cuestionar tu propósito. Y si no fueran finales, sino invitaciones, invitaciones a ser más auténticos, más centrados, más vivos. Y si la caída fuera la forma que tiene la vida de pedirnos que despertemos, que dejemos de actuar, de fingir, de empezar a vivir desde la verdad. Resurgir con fuerza no se trata de borrar el dolor, sino de integrarlo, de dejar que se convierta en la tierra fértil donde crece una nueva fortaleza. El dolor, cuando se enfrenta con compasión, se transforma en sabiduría. El fracaso, cuando se acepta sin vergüenza, se convierte en fundamento. La vulnerabilidad, cuando se abraza en lugar de temerla, se convierte en poder. Y sin embargo, este proceso exige algo que rara vez nos concedemos. Tiempo. Tiempo para sentir, para cuestionar, para romper y reconstruir. Tiempo para permanecer en la incomodidad sin buscar distracciones. En un mundo adicto a las soluciones rápidas, el lento resurgir se hace insoportable. Pero es en esa lentitud donde se produce la transformación. Cuando nos permitimos caer por completo, tocar el suelo de nuestra propia humanidad, finalmente comprendemos lo que significa resurgir con fuerza. Esto no es solo una metáfora, es una llamada a la valentía. Es una llamada a dejar de vivir a medias, con miedo al fracaso, aterrorizados por el juicio ajeno, desconectados de nuestro propio ser. Porque la verdad es que la caída no es lo opuesto al levantamiento, sino su comienzo. Es la prueba de que nos atrevemos a lo grande, de que participamos de la belleza cruda e impredecible de la vida. Y quizás este sea el objetivo, no evitar caer, sino aprender a levantarnos con gracia una y otra vez. La caída antes del levantamiento no es una tragedia, es la cuna de toda historia que merece ser contada. Toda filosofía que transforma el mundo comienza con una herida, un momento en que alguien se atreve a ver el dolor no como una maldición, sino como una invitación. Para Brené Brown, ese momento llegó cuando su propia investigación la confrontó con su propia imagen. Había dedicado años a estudiar la vergüenza, la vulnerabilidad y la valentía, enseñando a otros que vivir plenamente implicaba aceptar la imperfección y atreverse a mostrarse tal como es. Sin embargo, una tarde, tras presentar su trabajo ante un público que celebraba sus hallazgos, bajó del escenario y se derrumbó. Su cuerpo temblaba, sentía una opresión en el pecho y su mente se llenaba de autocrítica y vergüenza. A pesar de todo su conocimiento, se encontró atrapada en las mismas emociones que había estado estudiando. Fue en esa paradoja, el espacio entre la teoría y la verdad, donde nació Rising Strong. Comprendió que la vulnerabilidad no se trataba solo de atreverse a lo grande, como había demostrado su libro anterior, sino de lo que sucede después de atrevernos y fracasar, después de caer de bruces en el fango de nuestra propia humanidad. Porque la valentía, por muy bellamente definida que esté, significa poco si no podemos recuperarnos de sus consecuencias. La premisa de Rising Strong es a la vez simple y radical. Si somos lo suficientemente valientes, caeremos con la suficiente frecuencia. Y la única manera de vivir una vida plena y significativa es aprender a levantarnos tras la caída. No fingiendo que no ocurrió, no enterrando el dolor bajo el ajetreo o la amargura, sino asumiendo nuestra historia por completo. La filosofía de Brown no promete inmunidad al fracaso, promete transformación a través de él. Nos invita a adentrarnos en la tormenta de la incomodidad, a afrontar las historias que nos contamos cuando sufrimos y a reescribirlas con verdad y compasión. En esencia, Rising Strong
Es un análisis profundo del resurgir, la ciencia y la esencia de lo que se necesita para levantarse cuando la vida nos derriba. Pero no es un cliché motivacional. Brown no romantiza el dolor ni glorifica la lucha. En cambio, lo estudia como una científica, lo examina como un filósofo y lo vive como un ser humano. Su trabajo se basa en miles de historias recopiladas a lo largo de años de investigación. Historias de líderes, artistas, soldados, padres y personas comunes que se atrevieron a ser vulnerables, cayeron y encontraron la manera de levantarse de nuevo. De estas historias surgió un patrón, un proceso, una verdad universal que nos conecta a todos. Es lo que ella llama el ajuste de cuentas, la crisis y la revolución. Las 3 etapas del resurgir con fuerza. El ajuste de cuentas es cuando reconocemos nuestras emociones y afrontamos nuestras historias en lugar de huir de ellas. La crisis es cuando profundizamos, cuestionamos las narrativas que hemos creado y confrontamos la compleja verdad que subyace en ellas. La revolución surge cuando elegimos escribir un nuevo final, uno basado en la valentía, la empatía y la autenticidad. Este proceso no es abstracto, es profundamente humano. Interpela a cualquiera que haya pasado noches en vela repasando una conversación fallida, a cualquiera que haya sentido el dolor del rechazo, a cualquiera que haya fracasado en público o en privado y se haya preguntado, ¿y ahora qué? Para comprender la importancia de esta filosofía, debemos analizar el contexto cultural en el que surgió. Vivimos en una era que celebra el triunfo, pero oculta el proceso que lo conduce. Hemos construido industrias enteras sobre la ilusión del éxito sin esfuerzo. Influencers en redes sociales que muestran el resultado, pero nunca la lucha. Corporaciones que exigen un rendimiento constante sin margen para el fracaso. Sistemas educativos que premian la perfección, pero castigan la curiosidad. Nos han enseñado a protegernos con la perfección, a construir muros emocionales tan altos que incluso olvidamos lo que hay dentro. En un mundo así, la idea de afrontar nuestro dolor parece radical. Admitir que hemos caído parece una debilidad. Sentir vergüenza parece peligroso. Pero la investigación de Brown reveló algo asombroso. Las mismas emociones de las que huimos son las que nos hacen resilientes. La capacidad de sentir, plenamente y sin defensas, es lo que nos permite crecer. La vulnerabilidad no es una desventaja, es la cuna de la conexión, la creatividad y la valentía. Cuando Brené Brown comenzó a hablar públicamente sobre la vergüenza y la vulnerabilidad, esperaba escepticismo. Lo que no esperaba era la profunda conexión que sus palabras tendrían con la gente. Su charla TED, El poder de la vulnerabilidad, se convirtió en una de las más vistas de la historia, no porque ofreciera una solución rápida, sino porque decía la verdad, una verdad tan simple y tan a menudo ignorada. Todos tenemos miedo de no ser suficientes. Detrás de cada logro, cada relación, cada ambición, yace el silencio temor al rechazo, al fracaso o a la falta de valía. Pero cuando empezó a recibir mensajes de personas que decían que sus ideas les habían cambiado la vida, notó un patrón en sus historias. La transformación no ocurrió cuando decidieron ser valientes, ocurrió después de haber caído, después del ascenso que no consiguieron, la ruptura inesperada, el sueño que no se hizo realidad. Se levantaron pero no porque negaron el dolor, se levantaron porque lo afrontaron. Esa comprensión se convirtió en la piedra angular de Rising Strong. Es importante comprender que esta filosofía no nació del triunfo, sino del colapso. Tras la viralización de su investigación sobre la vulnerabilidad, Brown se vio abrumada por el peso de su propio mensaje. La exposición fue abrumadora. La atención pública magnificó cada inseguridad que había intentado reprimir. Su instinto fue replegarse, recuperar el control, volver a esconderse tras la perfección. Pero sabía que eso traicionaría los principios que había estado enseñando. Así que dirigió su mirada hacia interior, convirtiéndose a la vez en investigadora y sujeto de estudio. Descubrió que la recuperación, emocional, psicológica y espiritual, sigue un patrón. Comienza con la toma de conciencia,
el ajuste de cuentas con nuestras emociones. Luego se profundiza a través de la curiosidad, la confrontación con nuestras historias. Finalmente se transforma mediante la elección, la revolución que nos permite vivir de forma diferente. Este proceso no es abstracto, es profundamente humano. Interpela a cualquiera que haya pasado noches en vela repasando una conversación fallida, a cualquiera que haya sentido el dolor del rechazo, a cualquiera que haya fracasado en público o en privado y se haya preguntado, ¿y ahora qué? Brown suele citar el discurso de Theodore Roosevelt, El hombre en la arena, que inspiró gran parte de su obra. No es el crítico quien cuenta. El mérito pertenece al hombre que está realmente en la arena, con el rostro cubierto de polvo, sudor y sangre. Para ella, levantarse con fuerza es lo que sucede después, cuando se disipa el polvo, cuando se apagan los aplausos, cuando la vida nos derriba. Porque es fácil citar a Roosevelt cuando ganamos, es mucho más difícil vivir según esas palabras cuando fracasamos. Pero la arena de la vida no termina cuando caemos, continúa en el acto silencioso y humilde de levantarnos. En muchos sentidos, levantarse con fuerza es una continuación de ese discurso, la secuela tácita que responde a la pregunta, ¿qué sucede después? Nos invita a convertirnos en héroes y narradores de nuestra propia historia, a reclamar la autoría de las partes que desearíamos poder borrar. En su investigación, Brown observó que las personas que vivían con mayor valentía no eran las que evitaban las emociones, sino las que las gestionaban conscientemente. Habían aprendido a lidiar con sus sentimientos, a cuestionar la primera versión de la historia que su mente les contaba tras una experiencia dolorosa. Por ejemplo, cuando nos enfrentamos al rechazo, el cerebro crea inmediatamente una narrativa. No soy lo suficientemente bueno, buena. Nunca les importé. Nunca lo lograré. Estas historias nos protegen de más dolor, pero también nos aprisionan. Para levantarnos con fuerza, debemos detenernos antes de creerlas, preguntándonos, ¿qué historia me estoy contando ahora mismo? Es en esa pausa donde comienza la transformación, porque cuando le damos nombre a nuestra historia, la recuperamos. Y una vez que la recuperamos, podemos reescribirla. Esta filosofía es más que un marco psicológico, es una revolución espiritual. Desafía la ilusión de que podemos vivir con valentía sin ser vulnerables. Desmantela el mito de que la fuerza significa invulnerabilidad y nos recuerda que no hay crecimiento real sin incomodidad. La premisa de levantarse con fuerza no es evitar caer, sino caer con conciencia, caer con atención plena, curiosidad y compasión. Cuando caemos inconscientemente, nos hundimos en la vergüenza, culpa y negación. Pero cuando caemos conscientemente, caemos en la sabiduría. El dolor se convierte en maestro, no en castigo. El fracaso se convierte en aprendizaje, no en destino. Cada caída se convierte en un portal a través del cual redescubrimos nuestra humanidad. Para comprender la profundidad de este mensaje, consideremos cómo se aplica a todas las dimensiones de la vida. En las relaciones, ser resiliente significa tener el valor de afrontar el conflicto en lugar de evitarlo, admitir nuestros errores y escuchar cuando nos hieren. En el liderazgo, significa crear espacios donde las personas puedan equivocarse con seguridad y aprender abiertamente, en lugar de pretender que la perfección es la norma. En la creatividad, significa atreverse a compartir nuestro trabajo con el mundo, sabiendo que puede ser rechazado, pero eligiendo crear de todos modos. En la crianza de los hijos, significa modelar la honestidad emocional, enseñándoles que la resiliencia no se trata de no caer nunca, sino de levantarse siempre. Y en nuestra vida interior, significa aprender a acoger nuestras emociones con ternura, no con juicio, a tratarnos como trataríamos a un querido amigo que está aprendiendo a levantarse de nuevo. La obra de Brown no es un manual para los intrépidos, sino una guía para el ser humano. Reconoce que la vida nos herirá, que la decepción nos visitará y que a veces la caída será insoportable, pero también insiste en que hay significado en la adversidad. Cada historia, por dolorosa que sea, encierra el potencial de redención, no a través del olvido, sino de la integración. Nos elevamos no volviendo a ser quienes éramos, sino convirtiéndonos en personas más sabias, valientes y compasivas. Y esa transformación no está reservada a unos pocos elegidos, es un derecho innato de todo aquel dispuesto a afrontar su verdad.
En su esencia, levantarse con fuerza trata de recuperar el control de nuestras historias. Cuando negamos nuestro dolor, le damos poder. Cuando lo afrontamos, recuperamos ese poder. Por eso Brown suele decir, aceptar nuestra historia y amarnos a nosotros mismos durante ese proceso es lo más valiente que haremos jamás. Porque aceptar tu historia es dejar de ser su víctima, es volver a la arena, herido pero consciente, y decir, ahora yo soy el narrador. Este acto de apropiación es lo que transforma la vergüenza en fortaleza, es lo que transforma el miedo en libertad, y es lo que hace que levantarse no solo sea posible, sino inevitable. ¿Por qué importa esta filosofía hoy en un mundo más conectado pero a la vez más solitario que nunca? Porque colectivamente estamos cayendo, en la distracción, en la comparación, en el agotamiento. Hemos construido nuestras identidades sobre la base del rendimiento y hemos olvidado cómo simplemente ser. Hemos aprendido a controlar nuestras vidas, pero no a afrontarlas. Levantarse con fuerza nos llama a la autenticidad, a la realidad sin filtros de ser humanos. Nos enseña que la valentía no se encuentra en los momentos estelares, sino en los instantes sin editar que desearíamos poder ocultar. Nos enseña que la sanación no es una línea recta, sino una espiral que nos acerca a nuestra verdadera esencia con cada vuelta. Y nos enseña que la fortaleza no consiste en mantenerse erguidos, sino en levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces hayamos caído. En definitiva, el nacimiento de la filosofía de Brené Brown no fue solo la creación de un marco teórico, fue una revolución de la empatía. Redefinió el éxito no como la ausencia de lucha, sino como la presencia de resiliencia. Redefinió la valentía no como ausencia de miedo, sino la voluntad de afrontarlo. Y redefinió la sanación no como olvido, sino como integración. Porque la vida seguirá derribándonos. Siempre habrá otra caída, otra decepción, otro fracaso. Pero si aprendemos a levantarnos de verdad, entonces cada caída se vuelve sagrada. Cada cicatriz se convierte en una historia de superación. Cada final se convierte en un comienzo. La premisa de levantarse con fuerza no es que nos levantemos de una vez por todas, sino que nos levantemos sin cesar, con valentía y honestidad, cada vez más fuertes, no porque seamos indestructibles, sino porque estamos dispuestos a abrirnos. El corazón de Rising Strong late a través de una trilogía de transformación humana, el ajuste de cuentas, la convulsión y la revolución. 3 movimientos que, juntos, forman un mapa para levantarnos tras la caída, para encontrar la verdad en medio del caos, para transformar el dolor en fortaleza. No se trata de pasos en un manual de autoayuda, ni de ideas abstractas para adornar nuestra comprensión. Son experiencias vividas, crudas y sin pulir, que revelan la anatomía de la resiliencia. El ajuste de cuentas comienza en el momento en que dejamos de huir de nuestras emociones. Es ese destello de conciencia que susurra, algo dentro de mí duele. La mayoría hemos aprendido a silenciar ese susurro. Nos distraemos con el trabajo, con el ruido, con el desplazamiento interminable en las redes sociales, porque sentir profundamente resulta incómodo, y tememos que, si abrimos la puerta a nuestras emociones, nos devoren por completo. Pero el ajuste de cuentas exige que abramos esa puerta y afrontemos lo que encontremos allí. Es la decisión consciente de reconocer nuestras emociones en lugar de enterrarlas, de hacer una pausa antes de anestesiar el dolor y de preguntarnos qué historia intenta contarnos nuestro cuerpo. Aquí comienza la inteligencia emocional, no en dominar a los demás, sino en reconocer nuestro propio mundo interior. Aceptar nuestras emociones es permanecer en calma en medio de la tormenta y admitir que sentimos lo que sentimos: ira, vergüenza, celos, dolor, decepción, sin juzgarnos por ello. Es comprender que las emociones no son enemigas, sino mensajeras, cada una portadora de información sobre lo que nos importa. La ira señala límites transgredidos, la tristeza revela una pérdida, la vergüenza expone el miedo a la desconexión. Aceptar nuestras emociones no se trata de corregirlas ni de justificarlas, se trata de permitirles existir. Porque hasta que no reconozcamos lo que sentimos, no podremos sanarlo.
Pero la reflexión es solo el comienzo. Una vez que reconocemos la tormenta emocional, comienza la siguiente etapa, la calma. Y aquí es donde se realiza el verdadero trabajo. La calma es el proceso de confrontar las historias que nos contamos sobre lo que sucedió y por qué. Porque cuando sufrimos, nuestro cerebro inmediatamente comienza a construir una narrativa para protegernos de más dolor. Llenamos los vacíos con suposiciones, interpretaciones y medias verdades que nos hacen sentir seguros, pero que a menudo distorsionan la realidad. Alguien no responde a un mensaje y nos decimos que no nos importamos. Fracasamos en algo una vez y decidimos que no somos capaces. Nos sentimos rechazados y asumimos que no valemos nada. Estas son las historias que guardamos en silencio, las que moldean nuestro comportamiento, nuestras decisiones y nuestras relaciones. La calma exige que examinemos esas historias y las cuestionemos con compasión. No se trata de invalidar nuestros sentimientos, sino de separar los sentimientos de los hechos. Brené Brown llama a estas narrativas las historias que inventamos y enseña que el primer borrador de cualquier historia escrita solo por la emoción rara vez es la verdad. El debate nos invita a examinar esos borradores y reescribirlos conscientemente. Nos preguntamos, ¿qué siento? ¿Qué historia me cuento al respecto? ¿Qué sé con certeza? ¿Qué podría estar asumiendo o interpretando erróneamente? Y, lo más importante, ¿qué revela mi historia sobre las creencias que tengo acerca de mí mismo y de los demás? El desafío es una batalla entre la ilusión y la verdad, y no es apto para pusilánimes. Exige humildad, curiosidad e inmensa autocompasión, porque desafiar la realidad implica exponer la frágil estructura de nuestra autoimagen, implica confrontar la posibilidad de que el dolor que sentimos se magnifique por el significado que le hemos atribuido. Implica comprender que nuestro sufrimiento a menudo se profundiza no por lo sucedido, sino por la historia que nos contamos sobre su significado. Por ejemplo, cuando una relación termina, el evento en sí es doloroso, pero la herida más profunda puede provenir de la creencia de que no somos dignos de amor o estamos destinados a la soledad. Cuando un proyecto fracasa, el evento duele, pero el mayor sufrimiento proviene de la historia internalizada de que somos incompetentes o estamos condenados a fracasar de nuevo. El desafío nos enseña a observar estas creencias, a rastrearlas hasta sus raíces y a preguntarnos, ¿dónde aprendí esta historia? ¿Quién me enseñó a creerla? A menudo descubrimos que estas narrativas fueron heredadas de la familia, la cultura o de un trauma o experiencias pasadas y que ya no nos corresponde cargar con ellas. Esta fase del proceso, aunque dolorosa, es profundamente liberadora, porque cuando empezamos a separar lo que realmente sucedió del significado que le hemos atribuido, recuperamos el control de nuestra historia, dejamos de ser víctimas y empezamos a ser sus autores. Brené Brown suele recalcar que la confrontación no se trata de tener razón, sino de ser auténticos. Se trata de decirnos la verdad, incluso la verdad incómoda, primero a nosotros mismos. Se trata de asumir la responsabilidad radical de nuestras emociones y comportamientos, no como una forma de culpa, sino como un acto de empoderamiento. En esta confrontación, la autoconciencia se convierte en autoliderazgo. Es donde dejamos de delegar nuestra sanación en otros y empezamos a recuperar el control para escribir nuestros propios finales. Pero antes de poder escribir ese nuevo final, debemos limpiar los escombros de la vieja historia. Debemos afrontar la vergüenza, la culpa, el resentimiento y el dolor que hemos estado evitando. Y aquí es donde comienza la transformación. Una vez que hemos reconciliado nuestras emociones y confrontado nuestras historias, llegamos a la tercera y más poderosa etapa, la revolución. La revolución no es un único momento de triunfo, es un cambio silencioso y duradero en cómo nos vemos a nosotros mismos y al mundo. Es el momento en que comprendemos que la historia que contamos sobre nuestra caída no tiene por qué acabar en derrota, sino que puede acabar en sabiduría. La revolución ocurre cuando integramos lo aprendido de la reflexión y la confrontación en la forma en que vivimos, amamos, lideramos y creamos. Es cuando la vulnerabilidad deja de sentirse como una amenaza y comienza a sentirse como libertad. Es cuando dejamos de actuar para obtener aprobación y empezamos a vivir desde la autenticidad.
Es cuando dejamos de escondernos tras el perfeccionismo y empezamos a abrazar el progreso. La revolución es la encarnación del coraje, no la ausencia de miedo, sino la decisión de estar presente a pesar de él. Es el cambio de fracasé a aprendí, de estoy roto, rota, a estoy en proceso de transformación, de ¿por qué a mí? A ¿y ahora qué? Pero la revolución no es fácil, requiere práctica diaria, exige que vivamos nuestros valores en lugar de solo profesarlos, requiere límites que honren nuestra valía y compasión que honre la humanidad de los demás. Resurgir con fuerza no es un evento aislado, es un estilo de vida, una forma de estar atentos a nuestras emociones, curiosos sobre nuestras historias y conscientes de nuestras decisiones. En la revolución ya no evitamos la incomodidad, la usamos como brújula. Aprendemos que las emociones que antes temíamos, vergüenza, ira, dolor, no son enemigas que vencer, sino maestras a las que escuchar. Nos guían hacia lo que necesita sanación, lo que necesita atención, lo que necesita amor. La revolución transforma el dolor en propósito al hacerlo consciente. Transforma nuestro mundo interior para que nos movamos por el mundo exterior con autenticidad. Para comprender el poder de este proceso, imaginemos a alguien que ha sufrido una pérdida profunda, un trabajo, un ser querido, un sueño. En el proceso de introspección, siente todo el peso del dolor sin intentar reprimirlo. Lo reconoce, se permite llorar, enfurecerse, sentir. En medio de la confusión, explora la historia que subyace a su dolor. Quizás no valgo nada sin ese trabajo. Quizás el amor siempre termina en pérdida. Quizás no soy capaz. Y poco a poco, con honestidad y reflexión, empieza a ver que estas historias no son verdades, sino interpretaciones nacidas del miedo. En la transformación, elige una nueva historia. Sigo siendo valioso. Puedo volver a amar. Puedo empezar de nuevo. Eso es resurgir con fuerza en la acción. No es glamuroso ni inmediato. Es lento, deliberado y profundamente humano. Pero también es transformador, porque restaura el poder que una vez se perdió. La belleza del enfoque de Brené Brown reside en que reconoce la complejidad del proceso intermedio, ese espacio entre la caída y el ascenso que la mayoría de la gente ignora. No nos impulsa hacia el optimismo ni exige positividad, en cambio, honra todo el espectro de la experiencia humana. La reflexión nos brinda conciencia, la lucha interna nos revela la verdad y la transformación nos integra. Juntas, forman un ciclo aplicable a todos los ámbitos de la vida, desde la sanación personal hasta el crecimiento profesional, desde las relaciones íntimas hasta el liderazgo. Cuando un líder reconoce sus errores en lugar de ocultarlos, genera confianza. Cuando un padre o una madre se enfrenta a su vergüenza en lugar de proyectarla, crea conexión. Cuando un artista transforma su relación con el fracaso, crea con libertad. Por eso, Rising Strong resuena tan profundamente en todos los campos. No se trata solo de recuperarse de las caídas personales, sino de redefinir cómo, como seres humanos, respondemos a la vulnerabilidad y la imperfección. La investigación de Brown demuestra que quienes practican este proceso con constancia se convierten en lo que ella denomina personas íntegras, individuos que viven con coherencia entre sus valores y sus acciones. No pretenden ser intrépidos, simplemente se niegan a que el miedo los defina. Comprenden que la valentía y la vulnerabilidad son inseparables, dos caras de la misma moneda. No se puede tener una sin la otra. Para resurgir con fuerza, hay que estar dispuesto a caer, a sentir, a fracasar. El ajuste de cuentas, la lucha y la transformación conforman el camino de la alquimia emocional, que transforma el pesado metal del dolor en el oro de la sabiduría. Pero esta alquimia requiere fe, fe en el proceso, fe en nuestra propia resiliencia, fe en que aquello que nos quiebra también puede reconstruirnos. El ajuste de cuentas nos enseña a estar presentes, el estruendo nos enseña la verdad, la revolución nos enseña el sentido. Juntas, nos recuerdan que sanar no se trata de borrar el pasado, sino de recuperarlo. Al levantarnos, llevamos con nosotros las lecciones de nuestras caídas como tesoros sagrados, recordatorios de quiénes fuimos y en quiénes nos hemos convertido. Este proceso exige humildad, porque debemos admitir que no tenemos todas las respuestas. Exige valentía porque debemos enfrentar nuestras sombras. Y exige compasión porque debemos perdonarnos por no haber sabido más antes de saberlo.
Resurgir con fuerza es un acto de rebeldía en una cultura que glorifica la invulnerabilidad. Es una declaración de que nuestras cicatrices no son signos de debilidad, sino de supervivencia. Así pues, la lección fundamental de levantarse con fuerza no es que la vida se vuelva más fácil al aprender este marco, sino que nos volvemos más valientes. Dejamos de temer la caída, porque comprendemos que caer es inevitable y que se puede superar. Empezamos a ver el fracaso no como un veredicto, sino como información. Empezamos a ver la vulnerabilidad no como una exposición, sino como una oportunidad de crecimiento. Y empezamos a ver la valentía no como una cualidad excepcional propia de los héroes, sino como el estado natural de cualquiera dispuesto a vivir con plenitud. El ajuste de cuentas, la lucha y la transformación no son etapas, sino un ritmo, el ritmo de volver a ser humanos. Nos enseñan a levantarnos no porque tengamos que hacerlo, sino porque es lo que estamos destinados a hacer. Porque al final, cada caída, cada fracaso, cada desilusión lleva en sí la semilla de la revolución, la oportunidad de escribir una historia más auténtica, más valiente y más bella. La ciencia del crecimiento personal no comienza en el cuerpo, sino en la historia que éste alberga. Cada emoción, cada temblor de vergüenza o cada arrebato de valentía comienza como un susurro químico en nuestro interior. El cerebro humano, sede de la razón y el miedo, ha evolucionado para protegernos del peligro, pero no distingue entre amenaza física y exposición emocional. Por eso, un comentario hiriente en redes sociales puede desencadenar la misma respuesta de estrés que huir de un depredador. El trabajo de Brené Brown sobre vulnerabilidad y resiliencia profundiza en esta paradoja con gran precisión. Los mismos mecanismos diseñados para mantenernos a salvo son los que nos limitan. Cuando la amígdala, el centro del miedo en el cerebro, se activa ante el juicio, nos inunda de hormonas del estrés, preparándonos para luchar, huir o paralizarnos. Sin embargo, cuando esa reacción se produce en un momento de fracaso o desengaño amoroso, no nos salva, nos atrapa. Nos convence de que el problema somos nosotros, de que la vulnerabilidad es debilidad, de que es más seguro no volver a intentarlo. Pero la ciencia cuenta una historia diferente. La resiliencia no nace de evitar el dolor, sino de integrarlo. La corteza prefrontal, donde residen la empatía y el razonamiento, solo se reactiva cuando nombramos lo que sentimos. Esa es la esencia del ajuste de cuentas. Volvernos hacia nuestras emociones en lugar de huir de ellas, permitiendo que la conciencia calme el caos del sistema nervioso. En esto, la neurociencia se hace eco de la sabiduría de siglos de filosofía, que la conciencia, no la evasión, es el camino hacia la libertad. La investigación de Brown descubrió que las personas que se levantan con fuerza no son las que nunca caen, sino las que pueden reconocer y nombrar sus emociones con claridad. Tienen un lenguaje para lo que sucede en su interior: ira, decepción, dolor, esperanza. Y ese lenguaje les da poder. Interrumpe la espiral de la vergüenza, esa emoción profunda y corrosiva que susurra: no eres suficiente. La vergüenza se alimenta del secreto, pero una vez que se nombra, pierde su poder. Como revelaron los datos de Brown, la vergüenza no puede sobrevivir a la empatía. Cuando compartimos nuestras historias, aunque sea solo con nosotros mismos, literalmente cambiamos la arquitectura del cerebro. Se forman nuevas vías neuronales en torno a la comprensión, la compasión y la conexión. La regulación emocional, considerada durante mucho tiempo un acto de fuerza de voluntad, es en realidad un acto de narración. El acto de levantarse con fuerza no es entonces metafórico, es biológico. Es la reconfiguración de la experiencia humana, una verdad valiente a la vez. En el mundo actual, este conocimiento es a la vez más accesible y más ignorado que nunca. Vivimos en una cultura de perfección cuidadosamente seleccionada. Un mundo donde caer se considera un fracaso, donde el dolor se oculta tras filtros y hashtags, pero bajo esa máscara digital, la misma biología de siempre permanece. Nuestros cerebros siguen buscando pertenencia, nuestros corazones siguen anhelando conexión. Cuando esas necesidades no se satisfacen, el resultado es el agotamiento moderno, la silenciosa epidemia de la desconexión emocional.
La gente se desplaza sin cesar, no porque se entretenga, sino porque busca significado. Cada publicación, cada pico de dopamina es un susurro de valía personal. Sin embargo, cuanto más buscamos la validación externa, más frágil se vuelve nuestra base interna. La investigación de Brown expone este frágil círculo vicioso. Cuando la valía personal depende del resultado, el fracaso se vuelve intolerable. Cuando el éxito define la identidad, cualquier caída se siente fatal. Levantarse con fuerza rompe este círculo vicioso al enseñarnos a separar quiénes somos de lo que nos sucede. La reflexión nos invita a sentir, el debate a cuestionar y la revolución a reescribir. Y la neurociencia confirma que este proceso refleja la reevaluación cognitiva, el mecanismo psicológico por el medio del cual modificamos nuestra experiencia emocional al cambiar nuestra interpretación. En otras palabras, el cerebro no solo registra la realidad, la edita según su significado. Cuando cambiamos la narrativa de fracasé a aprendí, las redes neuronales asociadas con la vergüenza se desactivan, mientras que las asociadas con la autorreflexión y la resolución de problemas se activan. Por eso, quienes practican la autocompasión tras los reveses no solo son más felices, sino también más resilientes, creativos y persistentes. Sin embargo, recuperarse no se trata solo de sanación personal, sino también de transformación relacional. Los seres humanos estamos programados para la empatía. Las neuronas espejo nos permiten sentir lo que sienten los demás, por eso la vulnerabilidad es contagiosa. Cuando una persona elige la honestidad en lugar de la coraza, crea un espacio donde los demás se sienten seguros para hacer lo mismo. Así es como los líderes construyen confianza, como los equipos se recuperan de los errores y como las relaciones se profundizan tras un conflicto. Brown suele llamar a esto la valentía de la conexión, el coraje de estar presente cuando no se puede controlar el resultado. Desde un punto de vista psicológico, es el antídoto contra el aislamiento emocional, el asesino silente de la plenitud. En los entornos laborales, esta valentía transforma la cultura. En las familias, transforma generaciones. Estudios en psicología organizacional demuestran que los equipos cuyos miembros se sienten seguros para hablar de sus fracasos tienen un rendimiento significativamente mejor que aquellos donde no se sienten así. Esa es la ciencia de la pertenencia, la paradoja de que la seguridad se construye a través de la vulnerabilidad compartida, no de la perfección. Recuperarse es, por lo tanto, un acto tanto psicológico como social, que redefine el éxito como autenticidad en lugar de logro. Sin embargo, vivir esta verdad en un mundo perfeccionista es como nadar contra la corriente. La sociedad moderna premia los resultados, no la recuperación. Celebramos los regresos triunfales solo cuando son completos, el final triunfal, la historia pulida, la lección perfectamente atada. Pero la ciencia de la resiliencia nos dice que la sanación ocurre en el caos, en la confusión donde las preguntas superan a las respuestas. Durante esta etapa, nuestro sistema nervioso se recalibra. El cerebro literalmente reescribe el código emocional de nuestra historia. Es un proceso incómodo porque la incertidumbre es inherentemente amenazante. Los mismos circuitos que temen el peligro físico también reaccionan ante lo desconocido. Por eso la confusión se siente como caos, porque es la tormenta biológica que precede a la claridad. Sin embargo, quienes pueden soportar esta incomodidad sin colapsar, suelen emerger con lo que los psicólogos llaman crecimiento postraumático, un fenómeno donde la adversidad conduce no solo a la recuperación, sino a la transformación. Las personas reportan una mayor apreciación por la vida, relaciones más sólidas y un sentido de propósito más profundo. Resurgir con fuerza en este sentido no se trata de volver a ser quimeras, sino de evolucionar hacia alguien nuevo. Pensemos en el emprendedor moderno que fracasa públicamente, o en el atleta que se enfrenta a la derrota tras años de preparación. Sus historias conmueven no por sus victorias, sino por su vulnerabilidad. Los circuitos de empatía del cerebro se activan cuando presenciamos una lucha auténtica. Nos recuerda nuestra humanidad compartida. Esta es la genialidad oculta tras el trabajo de Brown. Tomó conceptos que antes se limitaban a las sesiones de terapia y los convirtió en la base del liderazgo y la valentía. Su investigación conecta la ciencia emocional con la vida cotidiana.
demostrando que la vulnerabilidad no es debilidad, sino sabiduría. Cuando anestesiamos el dolor, también anestesiamos la alegría. Cuando evitamos el riesgo, renunciamos al crecimiento. Cuando protegemos nuestros corazones, los aprisionamos. La psique humana nunca fue concebida para ser perfecta. Fue concebida para ser íntegra. Resurgir con fuerza nos invita a recuperar esa plenitud, a sentir profundamente, a caer con honestidad y a levantarnos con conciencia. Y así, la ciencia se vuelve espiritual. El sistema nervioso, el cerebro, las hormonas, todo se convierte en instrumento de la verdad una vez que los escuchamos en lugar de silenciarlos. Cada lágrima es información. Cada dolor, un mensaje. El ajuste de cuentas es alfabetización emocional. El murmullo, honestidad emocional. La revolución, dominio emocional. Juntos, forman un nuevo lenguaje de poder. Uno que no se basa en la dominación, sino en la conciencia. En un mundo de ruido incesante, este tipo de conciencia es rebeldía. Nos frena cuando todo lo demás nos impulsa a apresurarnos. Nos invita a la curiosidad cuando todo lo demás exige certeza. Sustituye el control por la valentía. Y la valentía, como nos recuerda Brown, no nace de la fuerza, sino de la lucha. La raíz latina de la palabra valentía es cor, que significa corazón. Vivir con valentía es vivir con el corazón abierto, expuesto, pero vivo. De esta manera, levantarse con fuerza no es solo un marco para la recuperación, es un marco para la vida. Nos enseña a abordar nuestras emociones como guías, nuestros fracasos como maestros y nuestras historias como textos sagrados de la condición humana. Nos invita a cambiar el juicio por la curiosidad, la culpa por la comprensión, la vergüenza por la compasión. La ciencia confirma lo que la sabiduría ha susurrado durante mucho tiempo, que aquello que nos resistimos, persiste, y aquello a lo que nos enfrentamos, se transforma. El camino hacia la resiliencia, por lo tanto, no es una línea recta ascendente, sino una espiral. Caer, reflexionar, tambalearse, levantarse, una y otra vez. Cada ciclo, acercándonos más a la verdad. Porque al final, levantarse con fuerza es ser plenamente humano. Sentir la profundidad de nuestra propia vulnerabilidad y aún así, elegir mantenernos firmes. Y quizás, esa sea la verdadera medida de la fortaleza. No cuántas veces evitamos caer, sino cuántas veces nos ponemos de pie con el corazón abierto, nuestras historias aún nuestras, y el espíritu dispuesto a levantarse. En el mundo hiperconectado de hoy, el arte de levantarse con fuerza nunca ha sido tan vital, pero tampoco tan difícil de encarnar. Vivimos en una era que venera los momentos estelares, donde la ilusión de perfección es moneda corriente, y la autenticidad se siente como un acto de rebeldía. El mundo ya no susurra sus juicios, los grita a través de pantallas, algoritmos y secciones de comentarios anónimos. Cada error puede magnificarse, cada fracaso inmortalizarse. Y en este interminable teatro público, la vulnerabilidad puede sentirse como un suicidio. Sin embargo, es precisamente aquí donde la filosofía de Brené Brown se vuelve más necesaria, porque el coraje para levantarse con fuerza ya no es solo personal, sino cultural. Nos invita a vivir con el corazón en un mundo que se beneficia de nuestro miedo. Levantarse con fuerza en la era moderna es recuperar la humanidad frente a la deshumanización digital. El proceso comienza con un acto de desafío, sentir profundamente en un mundo superficial, decir la verdad en uno cuidadosamente seleccionado, seguir adelante cuando todo en ti quiere desaparecer. El ajuste de cuentas, la lucha y la revolución nunca debieron limitarse a momentos de fracaso personal. Son la anatomía de la vida cotidiana. El ajuste de cuentas comienza cuando la comparación constante en redes sociales erosiona tu autoestima, cuando te das cuenta de que estás actuando en lugar de vivir. Es la pausa silenciosa antes de publicar, el momento en que te preguntas, ¿hago esto para conectar o para obtener aprobación? Ese momento de conciencia, esa pausa, lo es todo. Es el comienzo de la conciencia en una cultura que prospera en piloto automático. El estruendo en su forma moderna es la batalla interna contra las historias creadas por el miedo.
La mente nos dice que estamos rezagados, que no valemos nada, que somos invisibles, porque el mundo digital nos recuerda constantemente que otros están por delante. Pero levantarnos con fuerza nos invita a reescribir esa narrativa, a recordar que no estamos rezagados en la vida, simplemente estamos en proceso. Y la revolución ahora es vivir con integridad en una era que confunde actuación con autenticidad. Es elegir la presencia en lugar de la proyección, el significado en lugar de las métricas, la valentía en lugar de la comodidad. En el ámbito laboral, esta filosofía redefine el liderazgo. Los líderes más admirados hoy no son aquellos que imponen su autoridad mediante el control, sino los que cultivan la confianza a través de la vulnerabilidad. La investigación de Brown reveló que la innovación y la creatividad prosperan no en entornos basados en el miedo, sino en entornos psicológicamente seguros, espacios donde se permite a las personas fracasar, preguntar y ser imperfectas. Para que un equipo crezca con fuerza es necesario construir culturas donde los errores no sean veredictos definitivos, sino invitaciones a aprender. Cuando un líder admite la incertidumbre, no disminuye su autoridad, sino que la humaniza. Este enfoque centrado en las personas es la base del éxito moderno, porque la inteligencia emocional, antes considerada una debilidad, se ha convertido en la habilidad más difícil de dominar. Las empresas, los artistas y los pensadores que dominan este nuevo mundo no son los que evitan el fracaso, sino los que se recuperan más rápido, aprenden con mayor profundidad y se adaptan con empatía. La resiliencia, antes una virtud silenciosa, ahora es una ventaja competitiva. Pero el crecimiento con fuerza va más allá de los límites corporativos. Influye en cómo amamos, cómo criamos a nuestros hijos y cómo nos vemos a nosotros mismos. En las relaciones, el proceso implica afrontar las conversaciones difíciles en lugar de evitarlas. Significa cuestionar las historias que nos contamos sobre nuestras parejas. No les importo, siempre se olvidan, no soy suficiente. Y atreverse a sustituir esas suposiciones por curiosidad. ¿Qué está pasando realmente aquí? La revolución del amor reside en la valentía de permanecer abiertos, incluso cuando queremos cerrarnos. Quizás en ningún otro ámbito sea más necesario este proceso que nuestra relación con nosotros mismos. La vida moderna nos enseña a medir constantemente nuestra productividad, nuestro progreso, nuestro valor. El mito del constante ajetreo susurra que si trabajamos más, logramos más o perfeccionamos más rápido, finalmente nos sentiremos suficientes. Pero la búsqueda de valor personal es un espejismo. Resurgir con fuerza cambia esta narrativa al enseñar que la valía personal no se gana, se recuerda. La clave está en comprender que el agotamiento no es una medalla de honor, sino un síntoma de desconexión. La conmoción reside en afrontar la dura verdad de que mucho de nuestro ajetreo es una forma de evasión, del silencio, de la quietud, de nosotros mismos. Y la revolución consiste en recuperar el descanso como un acto radical de respeto propio. En una cultura que glorifica el agotamiento, descansar es rebelarse. Decir que no es honrar los límites de nuestra humanidad. Esta forma de resurgir no es ruidosa, ni dramática, es silenciosa, deliberada y profundamente personal. Es despertar cada mañana y elegir estar presente en tu vida sin esperar a que sea perfecta. Es la valentía de dejar el teléfono y escuchar el murmullo de tus propios pensamientos. Es perdonarte por cada versión de ti que no sabía hacerlo mejor, que no hizo suficiente, que aún no había alcanzado su máximo potencial. Resurgir con fuerza no se trata de borrar el pasado, sino de integrarlo. Cada fracaso se convierte en un maestro, cada desengaño amoroso en un espejo, cada revés en una semilla de crecimiento. La era digital complica esta integración, porque nos bombardean constantemente con historias de éxito sin contexto. Vemos el momento estelar, no el camino, y esta ilusión engendra una silencia desesperación, la creencia de que todos los demás prosperan mientras nosotros nos desmoronamos. Pero la verdad, oculta tras filtros y logros, es que todos libramos batallas invisibles. Todos nos enfrentamos a nuestros propios desafíos. Nos rebelamos y nos rebelamos a nuestra manera. Resurgir con fuerza, entonces se convierte en una práctica colectiva. Una humanidad compartida que trasciende los algoritmos.
Imaginemos una cultura donde celebráramos la vulnerabilidad, tanto como la victoria, donde la gente compartiera no solo sus triunfos, sino también la sabiduría adquirida en sus caídas. Ese mundo sería más pausado, más amable, más real. Nos recordaría que el propósito de resurgir no es aparentar perfección, sino ser fieles, fieles al crecimiento, a la verdad, al desarrollo de nuestra imperfecta historia. Para creadores y soñadores, esta lección es particularmente urgente. Todo acto creativo es un acto de vulnerabilidad. Crear algo de la nada, entregar el corazón al mundo y esperar el juicio. El fracaso no es un riesgo en la creatividad, es el precio de la entrada. El creador moderno debe aprender a separar su identidad de sus resultados, a ver cada rechazo no como evidencia de insuficiencia, sino como prueba de participación en algo real. Resurgir con fuerza se convierte en la disciplina del artista. Sentir el aguijón de la crítica, lidiar con la duda y regresar al trabajo con renovada devoción. En este ciclo reside la maestría. El arte más atemporal, la innovación más poderosa no nace de quienes nunca fracasan, sino de quienes transforman el fracaso en forma. Lo mismo aplica para emprendedores, estudiantes, padres, cualquiera que se atreva a crear algo que aún no existe. Para prosperar en el mundo actual se requiere agilidad emocional. La capacidad de transitar con fluidez entre las emociones sin quedar atrapado en ninguna. En una época donde la indignación y la desesperación se propagan más rápido que la verdad, la regulación emocional se convierte en una forma de liderazgo. Prosperar significa aprender a convivir con la incomodidad, sin que ésta se convierta en destrucción. Significa permitir la tristeza sin ahogarse en ella, expresar la ira sin proyectarla, y cultivar la esperanza sin negarla. Este equilibrio, esta firmeza interior, es lo que hace que la resiliencia sea sostenible. Porque levantarse una vez es fácil, levantarse cada vez es un arte. El verdadero dominio de la resiliencia no reside en la intensidad, sino en la constancia. Es la práctica diaria de levantarse con dignidad, incluso cuando nadie observa. Y en esta práctica reside la revolución silenciosa. Resurgir con fuerza no se trata de vencer a los demás, se trata de recuperar la integridad propia. Se trata de mirarse al espejo tras un fracaso y decir, aún valgo. Se trata de enviar un correo electrónico tras un rechazo, de seguir adelante tras una desilusión amorosa, de volver a empezar tras una decepción. Se trata de comprender que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que algo más importa. Brené Brown suele decir que la vulnerabilidad es la cuna de la alegría, la creatividad y la pertenencia. Y esta verdad cobra especial relevancia en la vida moderna, donde los muros que construimos para protegernos a menudo se convierten en prisiones. Cada acto de vulnerabilidad es una grieta en esos muros, una ventana por donde puede volver la luz. A medida que el ritmo de la vida se acelera, levantarse con fuerza se convierte en un ancla. Nos recuerda que caer no es un fracaso, sino un ritmo, parte de la cadencia humana. Así como la marea retrocede para ganar fuerza para su regreso, nosotros también debemos retroceder para resurgir. El ajuste de cuentas, el estruendo y la revolución no son pasos lineales, sino ciclos repetitivos. Caemos, sentimos, nos levantamos, una y otra vez, cada vez con mayor conciencia. Y esa conciencia transforma nuestra manera de actuar en cada ámbito de la existencia moderna. Lideramos de forma diferente, amamos de forma diferente, creamos de forma diferente. Dejamos de perseguir la perfección y comenzamos a cultivar la presencia. Porque la presencia, en definitiva, es lo que resurgir con fuerza restaura. La capacidad de vivir nuestras vidas plenamente, sin censura ni evasión. Y quizás la reflexión más profunda de todas sea esta. Resurgir con fuerza no es una meta, es una dedicación diaria. Siempre habrá nuevas caídas, nuevos ajustes de cuentas, nuevos estruendos.
El mundo moderno siempre nos tentará con atajos, insensibilidad, distracción, evasión. Pero ninguno de ellos conduce a la verdadera paz. El único camino hacia la plenitud es a través de la historia misma, a través de la caída, el ajuste de cuentas, el estruendo y finalmente la silenciosa revolución del regreso a uno mismo. Resurgir con fuerza es como recordamos que no somos la imagen que proyectamos, los fracasos que tememos, ni las métricas que perseguimos. Somos la conciencia detrás de todo, el testigo que continúa levantándose. Y en este proceso implacable, imperfecto y hermoso de volver a ponernos de pie, redescubrimos lo que realmente significa estar vivos. En toda historia humana llega un punto donde la lógica se desvanece y el lenguaje se doblega ante el peso de la experiencia, donde los datos y la disciplina ya no pueden explicar el temblor que se produce cuando el corazón se abre. Esta es la esencia del coraje, el hilo invisible que Brené Brown, en su libro Rising Strong, traza a través de cada acto de vulnerabilidad, cada momento de reflexión, cada caída y resurrección que definen una vida vivida con honestidad. El coraje no es un concepto que aprendemos, es una verdad que recordamos. Reside en la médula, en los silencios entre el miedo y la fe, en la pausa antes de un sí tembloroso. Y para conectar con él, primero debemos descender a las profundidades de nuestra propia humanidad. Resurgir con fuerza nunca se trató de volverse intocable, sino de alcanzar la plenitud. La ciencia de la resiliencia se desvanece aquí, y lo que permanece es el misterio del espíritu, el latido silencioso de algo eterno. Cuando Brown habla de apropiarnos de nuestra historia, en realidad se refiere a regresar a la integridad original del alma, vivir sin armaduras, sentir sin censura, pertenecernos a nosotros mismos incluso cuando el mundo nos rechaza. Hay algo sagrado en ese regreso, algo profundamente ancestral, como si cada persona que se ha atrevido a levantarse tras haber sido quebrantada contribuyera a la lenta y colectiva evolución del coraje mismo. El arma del coraje no ruge, susurra. Se mueve como un río bajo el ruido de la supervivencia, desgastando las piedras del orgullo y el perfeccionismo hasta que solo queda la verdad. Nos pide que soltemos el control, que abandonemos la ilusión de que la fuerza significa invulnerabilidad. La verdadera fuerza, como revela Brown, nace de la ternura, de la capacidad de conmoverse, de ser traspasado por la vida y aún así permanecer abierto. Esta ternura no es debilidad, es sabiduría. Es lo que permite al árbol doblarse con el viento en lugar de quebrarse bajo su peso. Sin embargo, en nuestra cultura, nos enseñan a blindar nuestros corazones desde pequeños, a ocultar las lágrimas, a reprimir el anhelo, a equiparar la emoción con la fragilidad. Nos condicionan a anestesiar el dolor y llamarlo poder. Pero el alma sabe más. El alma comprende que la herida es la entrada, que cada desengaño amoroso es una iniciación a una verdad más profunda. Vivir sin el coraje de sentir es vivir a medias. Sentirlo todo, la alegría, el miedo, el dolor, el asombro, es participar plenamente en el gran despliegue de la existencia. Y es a lo que en última instancia nos invita el resurgir con fuerza, la voluntad de estar plenamente vivos, por muy incierta o imperfecta que pueda ser esa vitalidad. Cuando caemos, algo ancestral despierta en nuestro interior. El recuerdo de que todo resurgir nace de la caída. En la oscuridad del estruendo, nos reencontramos con partes de nosotros mismos que habíamos desterrado. El niño asustado, el soñador desilusionado, el guerrero cansado. Y ahí, en ese encuentro, reside la redención, porque la valentía no se encuentra en la ausencia de miedo, sino en la decisión de afrontarlo con compasión. El alma de la valentía es gentil, es la mano que nos extendemos en la oscuridad, la voz que susurra, puedes volver a empezar. Y es a través de esta autoternura que se produce la transformación. Resurgir con fuerza no se trata tanto de triunfo, sino de ternura. Es la silenciosa revolución del corazón que elige amar de nuevo tras la traición, confiar de nuevo tras el fracaso, tener esperanza de nuevo tras la pérdida. Cada acto de resurgir es una resurrección, no en la persona que fuimos, sino en la persona que estamos destinados a ser. Filosóficamente, este proceso refleja los grandes ciclos míticos que han guiado a la humanidad durante milenios. El fénix que resurge de sus cenizas,
la marea que retrocede para regresar con más fuerza, la semilla que muere para que pueda brotar nueva vida. El marco teórico de Brown es una mitología moderna para la era psicológica, una forma de traducir la sabiduría ancestral en verdad emocional. Caer y levantarse es participar en la historia más antigua que existe, la danza de la destrucción y la creación que alimenta tanto el cosmos como el corazón humano. Los estoicos la llamaban amor fati, el amor al destino. Aceptar cada experiencia, incluso el dolor, como parte del orden necesario de la vida. Resurgir con fuerza es la encarnación de esta filosofía, el coraje para abrazar la caída como sagrada, la herida como maestra, el quebrantamiento como bendición. Y cuando lo hacemos, sucede algo milagroso. Ya no tememos la caída porque comprendemos que es parte del ritmo del venir. El alma liberada de la ilusión de la permanencia aprende a confiar en el ciclo, aprende a ver el fracaso no como un castigo, sino como una purificación, despojándolo de lo falso para que pueda emergir la verdad. El corazón emocional de esta filosofía reside en una paradoja temporal, que la verdadera valentía a menudo se siente como una decepción amorosa. Vivir con valentía es arriesgarse constantemente al dolor, arriesgarse constantemente a ser deshecho por la belleza y la brutalidad de la vida. Significa permitirnos amar profundamente, incluso cuando ese amor pueda conducir a la pérdida. Significa estar presentes en el amor cuando el resultado es incierto. Significa decir la verdad en lugares donde se premia el silencio. Significa crear arte que tal vez nunca se ha comprendido, dar saltos que tal vez nunca sean aplaudidos, perdonar cuando el perdón parece imposible. Estos actos de valentía rara vez son cinematográficos. Se desarrollan silenciosamente en cocinas y salas de juntas, en largas noches de duda, en oraciones susurradas y confesiones temblorosas. Sin embargo, son la base de toda gran transformación. Cuando Brown dice que la vulnerabilidad es la cuna de la alegría y la creatividad, se refiere a este intercambio sagrado, que para experimentar la plenitud de la vida, primero debemos renunciar a nuestra necesidad de controlarla. La esencia del coraje, entonces, no radica en ganar, sino en la entrega. Se trata de afrontar con valentía la inmensidad de la existencia y decir, incluso esto lo afrontaré. Se trata de confiar en que la vida, en todo su caos, no nos sucede, sino que sucede para nosotros. Cada caída, un perfeccionamiento. Cada ascenso, una revelación. Y aunque el mundo mida el éxito en resultados externos, el alma lo mide en profundidad, en la intensidad de nuestros sentimientos, en la plenitud de nuestro amor, en la sinceridad con que nos hemos esforzado por alcanzar la plenitud. Resurgir con fuerza es vivir en armonía con esa profundidad, honrar las dimensiones invisibles del crecimiento que no se pueden capturar en métricas ni hitos. Es vivir desde dentro hacia fuera. Desde esta perspectiva, cada lucha se torna sagrada, cada caída una lección. El alma comienza a reconocer patrones, los momentos de quiebre que preceden a la expansión, el silencio antes de la revelación, la quietud que siempre sigue a la rendición. Esta conciencia no hace que el dolor sea más llevadero, pero le da sentido. Y el sentido, como escribió Viktor Frankl, es lo que permite al espíritu humano soportar cualquier cosa. Cuando comprendemos que nuestro dolor tiene un propósito, que nuestra vulnerabilidad no es debilidad, sino una puerta de entrada, dejamos de huir de él. Comenzamos a recibirlo con reverencia. Empezamos a ver que levantarse con fuerza no es un hecho aislado, sino una dedicación para toda la vida, una forma de transitar por el mundo con los ojos abiertos y el corazón abierto. La profundidad filosófica de levantarse con fuerza reside en su invitación a redefinir el significado de la fortaleza. La fuerza ya no es la capacidad de mantenerse erguido sin temblar, es la voluntad de temblar y seguir en pie. No es la negación del miedo, sino su integración. No es la perfección, sino la presencia. Este cambio de definición transforma no solo nuestra autoimagen, sino también nuestra visión de la humanidad. Al honrar la valentía en la vulnerabilidad ajena, disolvemos la ilusión de la separación. Comprendemos que levantarse con fuerza es un acto colectivo. Cada vez que una persona elige la valentía en lugar de la comodidad,
ilumina el camino para que otros hagan lo mismo. Así nacen los movimientos, así sanan las culturas, así se propaga la empatía. El alma del coraje, una vez despertada en un corazón, se vuelve contagiosa, se extiende silenciosamente por la colectividad, recordándonos que no estamos solos ni en nuestras caídas ni en nuestros levantamientos. Y quizás la comprensión más profunda de todas sea que la esencia del coraje no reside en los resultados, sino en la intención. Podemos volver a caer, podemos volver a fracasar. Puede que el mundo no entienda ni celebre nuestro resurgir, pero lo importante nunca fue ser vistos, sino ser auténticos. Seguir eligiendo la autenticidad en un mundo construido sobre la ilusión. Seguir regresando a la verdad de quienes somos, incluso cuando esa verdad resulta incómoda. Seguir amando esta frágil y fugaz experiencia humana con todo el coraje que exige, porque resurgir con fuerza es, en definitiva, decir sí. Sí a la vida, sí al amor, sí al pleno, espontáneo e impredecible despliegue de la existencia. Y así continúa la historia. La caída, el ajuste de cuentas, el estruendo, la revolución. Todo resuena en cada corazón que se atreve a alzarse. Somos la prueba viviente de la resiliencia del alma, la encarnación de su ritmo inquebrantable. Nos rompemos, sanamos, nos levantamos, una y otra vez. Y cada vez, la luz interior brilla con más fuerza, la compasión se profundiza, el coraje se purifica. El alma del coraje no es algo que encontramos, es algo en lo que nos convertimos. Es el fuego silencioso que nos mantiene firmes en la tormenta, la suave verdad que susurra entre el ruido. Sigues aquí, sigues en proceso de transformación. Y este mismo aliento, este mismo instante, es el renacer en sí mismo. Y ahora, al final de este largo y sinuoso camino, regresamos al punto de partida, al momento de la caída, al dolor de la derrota, al silencio que sigue a cada desengaño y a cada fracaso. Pero algo ha cambiado. La caída ya no se siente como un final, se siente como un comienzo. El dolor ya no es un enemigo, se ha convertido en un maestro. Lo que comenzó como un colapso se ha revelado como una transformación. Esta es la esencia de Rising Strong de Brené Brown. No la ilusión de la invencibilidad, sino la revelación de la humanidad. Es comprender que el valor de una persona nunca se midió por la frecuencia con la que cayó, sino por la profundidad con la que se levantó. Levantarse con fuerza no es volver a ser quien eras antes, es convertirte en quien estabas destinado a ser. Es la revolución silenciosa que comienza cuando dejas de huir de ti mismo y empiezas a caminar hacia tu propia historia con los ojos y el corazón abiertos. Por primera vez, ves que cada cicatriz, cada tropiezo, cada miedo silenciado formaba parte del plan, no para destruirte, sino para moldearte y convertirte en algo real. La transformación no es externa, no se manifiesta en los aplausos ni en los logros, se manifiesta en lo invisible, en la mirada que se suaviza, en el aflojamiento del agarre, en el momento en que te perdonas por ser humano. Ahí es donde realmente comienza el ascenso. Y cuando sucede, te das cuenta de que la vida nunca te pidió que fueras intrépido, te pidió que fueras fiel, que confiaras en el proceso incluso cuando no podías predecir el resultado, que siguieras adelante cuando la certeza desaparecía. Eso es valentía, eso es fortaleza. Levantarse con fuerza nos enseña que el crecimiento no siempre ruge, a veces susurra, a veces llora, a veces simplemente respira. La transformación no proviene de resistirse a la caída, sino de rendirse ante ella. En esa rendición, el ego se disuelve, el orgullo se desvanece y algo inmenso entra. Conciencia, humildad, gracia. Empiezas a comprender que la resiliencia no es un muro construido contra el dolor, sino un río que fluye a través de él. Dejas de preguntar ¿por qué me pasó esto? Y empiezas a preguntar ¿qué me enseña esto? Ese simple cambio transforma el sufrimiento en sabiduría, transforma el caos en significado, te permite transitar por la vida no como víctima de las circunstancias, sino como partícipe de la creación.
La transformación, entonces, es tanto emocional como existencial. Emocionalmente es la sanación de la vergüenza, la silenciosa recuperación de la autoestima que, la vergüenza, una vez enterró. Cuando Brown dice que apropiarnos de nuestra historia y amarnos a nosotros mismos durante ese proceso es lo más valiente que jamás haremos, se refiere a este acto sagrado de recuperación. La vergüenza aísla, la valentía reconecta. La vergüenza silencia, la vulnerabilidad da voz, la vergüenza oculta, la empatía revela. Cuando te fortaleces, ya no cargas con el peso de la indignidad. Te mantienes firme en tu propia historia, sin disculparte más por el desorden, los errores, los momentos en que te quebraste. Los ves por lo que fueron, evidencia de que lo intentaste, evidencia de que te importó, evidencia de que viviste. La transformación es aceptación, no resignación pasiva, sino pertenencia activa. Vuelves a pertenecer a tu vida. Existencialmente, esta transformación es aún más profunda. Cambia tu perspectiva del mundo. Empiezas a reconocer que cada persona cae y se levanta a su manera. Ves las guerras silenciosas que se libran tras sonrisas amables, la valentía invisible en la vida cotidiana. Comienzas a tratar a los demás no con juicio, sino con comprensión, porque sabes lo que cuesta ser humano. La compasión se convierte en tu instinto, no en tu excepción. Empiezas a comprender que el propósito de levantarse con fuerza no es la gloria personal, sino la sanación colectiva. Cada vez que te levantas, le das permiso a alguien más para hacer lo mismo. Cada vez que compartes tu verdad, creas un espacio para que otros cuenten la suya. Te conviertes en parte de algo más grande, un linaje humano de coraje que se extiende a través de generaciones. Nos levantamos, no solos, sino juntos. El mundo, por supuesto, no cambia de la noche a la mañana. El ruido persiste, los fracasos continúan, el corazón sigue roto. Pero tú eres diferente ahora. Ya no esperas que la vida sea fácil. Ya no ves el dolor como prueba de tu insuficiencia. Ahora sabes que el dolor es prueba de participación, que amar de profundo es arriesgar de profundo, que crear con audacia es fracasar a menudo, que vivir plenamente es caer repetidamente y levantarse con intención. Ya no buscas la perfección, buscas la presencia. Dejas de intentar editar tu historia para obtener aprobación y empiezas a vivirla con autenticidad. Dejas de temer a las emociones y empiezas a honrarlas. Dejas de huir de la incomodidad y empiezas a usarla como tu guía. Esta es la transformación que ofrece Rising Strong. No una vida sin dolor, sino una vida con significado. Porque, al final, nunca se trató de evitar la caída. Se trató de aprender a bailar con ella. Y al reflexionar sobre este proceso, ves el patrón por doquier. En el arte, en la naturaleza, en el espíritu. La oruga se disuelve antes de convertirse en mariposa. La semilla se abre antes de germinar. La noche se profundiza antes del amanecer. Toda forma de vida conoce este ritmo, y ahora, tú también. La caída no fue lo opuesto al ascenso, fue su comienzo. El fracaso no fue el enemigo del éxito, fue su fundamento. La vulnerabilidad no fue debilidad, fue la puerta al coraje. Cada paradoja que antes te confundía, ahora revela su armonía. Comprendes que la fuerza y la suavidad nunca debieron ser opuestas, que la fe y la duda son compañeras en la misma danza, que el dolor y la belleza son simplemente dos caras de la verdad. Y en ese reconocimiento llega la paz. No la paz de la perfección, sino la paz de la comprensión. La transformación también cambia tu manera de perseguir el éxito. Ya no buscas la aprobación ni te aferras al control. Empiezas a redefinir el éxito como integridad, la coherencia entre tus valores y tu forma de vivir. Mides tus días no por tus logros, sino por tu autenticidad. Dejas de preguntarte cómo te ven los demás y empiezas a preguntarte si puedes verte con claridad. Esta es la revolución del ser que la filosofía de Brown enciende. Te llama de vuelta a tu corazón, a tu voz, a tu verdad. Y en ese regreso, encuentras una fuerza que ningún fracaso externo puede quebrantar. Te das cuenta de que el objetivo nunca fue evitar volver a caer, porque caerás, tropezarás, dudarás, te volverás a quebrar. Pero ahora, te levantas de forma diferente. Te levantas con conciencia.
Te levantas con compasión, te levantas con fe. ¿Y cómo se manifiesta esta fe? No es optimismo ciego, ni negación del dolor. Es la serena convicción de que, pase lo que pase, no te abandonarás. Es la certeza inquebrantable de que puedes afrontar la caída porque ya la has afrontado antes. Es la sabiduría de que el dolor no es permanente, que las emociones son pasajeras, que la vida se mueve en ciclos y que cada ciclo trae consigo nueva profundidad, nueva luz, nuevo devenir. Empiezas a confiar en ti mismo de nuevo, empiezas a confiar en la vida de nuevo. Y esa confianza es la transformación definitiva. Porque una vez que confías en tu propia capacidad de superarte, te liberas, libre del miedo, libre de la comparación, libre de la necesidad de controlarlo todo. Te mueves por el mundo no como alguien que actúa para obtener aprobación, sino como alguien que participa en el despliegue de su propia verdad. Esta libertad irradia una luz serena. No necesita demostrar nada, simplemente brilla. Quienes se fortalecen portan esta luz, no porque sus vidas sean perfectas, sino porque han aceptado la imperfección. Se percibe en sus palabras, en sus escuchas, en sus sentimientos. Su valentía es tranquila, no ostentosa. Su confianza es firme, no arrogante. Ya no se definen por sus caídas, sino que se fortalecen gracias a ellas. Y esta es la transformación a la que todos estamos invitados. Una vida que se centra menos en impresionar al mundo y más en expresar el alma. Y así, la historia termina donde realmente comenzó, en el simple y sagrado acto de levantarse. El mundo tal vez nunca sepa las silenciosas batallas que has librado, las noches que lloraste, los miedos que has enfrentado, pero tú sí. Llevas ese conocimiento como fuego, constante, luminoso, vivo. Eres la prueba viviente de que la resiliencia es real, de que el coraje se puede aprender, de que es posible levantarse incluso de la caída más profunda. Ahora formas parte del linaje, las incontables almas que se atrevieron a levantarse cuando hubiera sido más fácil quedarse abajo, y tu levantamiento, por pequeño o lento que sea, lo cambia todo. Te cambia a ti, cambia a quienes te presencian. Cambia el mundo en maneras que tal vez nunca veas, porque el coraje se propaga, la sanación resuena, la verdad se extiende silenciosamente, pero sin cesar. Así que quédate donde estás ahora, no impactado, pero íntegro, no intrépido, pero fiel, no perfecto, pero libre. Mira hacia atrás al camino que te trajo hasta aquí, y considéralo por lo que es, una obra maestra de transformación. Cada caída, una pincelada. Cada cicatriz una historia, cada ascenso una revolución. Y al respirar en este instante, deja que la verdad final se asiente profundamente en tu ser. Nunca estuviste destinado a levantarte sin caer. Estuviste destinado a levantarte gracias a ello. Esa es la historia humana, ese es el designio divino. Eso es lo que significa vivir, amar, ser valiente. Y cuando llegue la próxima caída, que de seguro llegará, recuerda esto. El coraje que necesitas ya está dentro de ti. La historia que llevas dentro ya es suficiente. El resurgir, como siempre, te espera. Porque como nos recuerda Brené Brown, y como toda alma valiente aprende con el tiempo, apropiarnos de nuestra historia y amarnos a nosotros mismos durante ese proceso es lo más valiente que jamás haremos. Y eso, ese tierno e intenso e infinito acto de resurgir, es la transformación más hermosa de todas.